Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. En este video hablaremos sobre la independencia de datos y la relación con la arquitectura de los tres niveles. ¿Alguna vez se han escuchado hablar sobre estos temas? Tal vez no, pero a continuación hablaremos más acerca sobre estos temas. Pero sin más por el momento, empecemos. La independencia de datos se clasifican en dos, en la independencia física y la independencia lógica. Bueno, la independencia de datos se refiere a la capacidad de que los datos permanezcan intactos y accesibles independientemente de las modificaciones que se tengan en esa base de datos. Esta independencia permite a los administradores la capacidad de volver a diseñar una base de datos que satisfaga algunas necesidades de información, por ejemplo, de una empresa, sin que tengan la necesidad de preocuparse de que la gente necesite los datos para una investigación, informes o la toma de alguna decisión, siendo así informadas de pronto de los datos que le están pidiendo. Bueno, también otro podría decirse que las metadatos proporcionan a los administradores información sobre el sistema de gestión de base de datos en sí, ayudando a mantener la integridad de los datos y el rendimiento del rastreo de los mismos datos. La independencia lógica se dice que es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin provocar que se vuelvan a escribir los programas de aplicación. Estas modificaciones en el nivel conceptual se hacen necesario cuando hay una alteración de la escritura lógica de la base de datos, pero es lo más difícil de conseguir porque es difícil de modificar la base de datos sin que sufra cambios de nivel extremo. En la independencia lógica entre el esquema lógico y los externos, nos habla sobre los esquemas externos y los programas de aplicación que se utilizan, que estos no deben verse afectados por algunas modificaciones que se realicen en el esquema lógico y sobre todo los datos que no se están usando. La independencia física es la capacidad de modificar el esquema físico sin que haya necesidad de volver a escribir los programas de aplicación. En algunas ocasiones se hace necesario modificar el nivel físico para mejorar el funcionamiento. También es la capacidad de modificar el esquema interno sin tener que alterar el esquema conceptual o los niveles externos, pero se refiere solo a la separación entre las aplicaciones y las estructuras físicas de almacenamiento. Por ejemplo, puede ser necesario reorganizar ciertos ficheros físicos con algún fin de mejorar el rendimiento de las operaciones de consulta o de alguna actualización de datos. Esta independencia física debe permitir también la realización de estructuras de almacenamiento de datos en forma independiente de su estructura lógica en realidad. En la independencia física entre el esquema físico y lógico, nos habla sobre el esquema lógico no debe también verse afectado por algún cambio que se esté realizando dentro del esquema físico, referentes a la implementación de las estructuras de datos o algún modo de acceso que se tenga. Entonces podemos decir que hay independencia física cuando los cambios en la organización física de la base de datos no afectan al mundo exterior, es decir, los programas de los usuarios. Es obvio que cuando cambiamos unos datos de un soporte a otro, los cambios de lugar dentro de un soporte no se verán afectados ni los programas de aplicación ni los usuarios directos, ya que no se modificará el esquema conceptual ni el externo. Pero sin embargo, tampoco tendrían que verse afectados si cambiamos, por ejemplo, el método de acceso y algunos registros determinados, el formato o la codificación. Bueno, ninguno de estos casos debería afectar al mundo exterior, sino solo a la base de datos física en el esquema interno. Decimos que hay independencia lógica cuando los usuarios no se ven afectados por los cambios en el nivel lógico. Por ejemplo, algún atributo apellido
no se verá afectado en los esquemas externos ni en los usuarios que no hagan referencia a este atributo. Si se alargara el atributo de dirección al esquema conceptual, no será necesario modificar el esquema externo donde se ha definido la dirección. Bueno, pues esto ha sido todo en este video. Nos vemos en el próximo capítulo. Les traeré nuevos temas. Hasta la próxima.